Y ahora pasamos a una ponencia inspiradora que va a dar Juan Carlos Cubeiro, experto internacional en talento, liderazgo y coaching, que nos va a hablar de la FP Dual como desde la vertiente de una de las cosas y uno de los elementos principales de la FP Dual es que tiene una mayor empleabilidad para los jóvenes y un mayor crecimiento y potencial para las empresas. Y nos va a dar, Juan Carlos, cuáles son las 5 claves principales más prácticas de la FP Dual. Juan Carlos, la audiencia es tuya. En esta feria de formación dual en Málaga y a través del Human Age Institute, que es la mayor plataforma de empleabilidad para jóvenes y en general para todo el talento de nuestro país, donde participan pues más de 1000 instituciones y empresas. Me gustaría compartir con vosotras y con vosotros por qué la FP Dual, en general la formación profesional y especialmente la dual, hoy resulta esencial, primero para vuestra empleabilidad como jóvenes, pero también para el crecimiento de nuestras compañías. En un momento muy difícil de la economía, en un momento, como ahora veremos, de cuádruple crisis, donde tenemos que salir adelante y practicar nuestro propio liderazgo. A mí hay una frase de los años 30, del periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, del filósofo José Ortega y Gasset, que creo que también es muy aplicable a nuestro tiempo actual, 90 años después. Él decía, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Es muy importante para nuestra empleabilidad y en las organizaciones, para el crecimiento de sus propias compañías, saber qué nos está pasando. Porque si no sabemos lo que nos pasa, si no tenemos un diagnóstico certero, pues realmente no podremos salir adelante. Y lo que nos pasa es este yin-yang, como en la bandera de Corea del Sur, entre esa empleabilidad de las personas cada vez más empleables, que emplean mejor su talento, y como decía, un crecimiento rentable y sostenible de las compañías, sean pequeñas, sean medianas o sean grandes. Empleabilidad tras el coronavirus. A mí me gusta emplear el acrónimo TCV porque, aunque se pretenda una nueva normalidad, volver las cosas a como eran, en realidad, en los años 20 de cada siglo, pasó en el siglo XX, ya está pasando en el siglo XXI, realmente las cosas están cambiando, están transformando radicalmente. La pregunta es, después de estos meses de pandemia, esperando la vacuna, ¿hemos aprendido algo? O mejor, ¿qué es lo que hemos aprendido? Porque lo importante, como dice otro filósofo, Fernando Savater, no es qué es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer para que pase lo que nosotros queremos que pase. Bueno, os decía, estamos en una cuádruple crisis, en una tetracrisis, una crisis medioambiental. Y hace apenas pues, unos meses, en enero de 2020, de este 2020, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, decía en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, tercera semana de enero, el planeta se va a salvar. El asunto es si nos vamos a salvar la especie humana dentro de este planeta. Y estamos viendo la correlación, la conexión entre la crisis medioambiental y, por ejemplo, como la bajada del tráfico, el cambio climático, este tiempo, por ejemplo, que no solo en Málaga, en toda España, estamos teniendo ya en otoño hacia el invierno, pues está cambiando radicalmente las condiciones. Como al final hemos tenido que ser drásticos involuntariamente con el CO2, por ejemplo, para bajar el efecto del efecto invernadero en nuestro propio planeta. También tenemos, evidentemente, una crisis sanitaria todavía no resuelta, con distintas olas de primavera, de verano, de otoño, con decenas de miles de fallecidos en nuestro país, con centenares de miles, más de 1 millón ya en todo el planeta. Y bueno, que al final es un toque de atención, independientemente de cuál es el origen del COVID-19, nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestro propio liderazgo, como decía antes, y nuestra propia empleabilidad. Tenemos, pues, un problema muy grave y España está en el furgón de cola con la crisis económica. Nuestra economía es muy vulnerable a sectores de bajo valor añadido, turismo, construcción, etcétera, y va a sufrir pues, los efectos de una manera más devastadora que otras economías occidentales. También lo tenemos que tener en cuenta en términos de empleo, 4, 6, 8 millones de desempleados, cada vez los datos son menos halagüeños. Y estamos ineludiblemente en una crisis social provocada por la desigualdad, tal como se resolvió la crisis anterior, por la polarización y, por tanto, por el conflicto, más que la conciliación, más que la convivencia o más que un término que deberíamos recuperar
un término de la transición española en los años 80, que fue la concordia. Bueno, hay una serie de cosas que sí sabemos en esta cuádruple crisis. Primero, el impacto enorme de la tecnología, lo que hemos llamado el 5x5. Se ha hecho en 5 meses lo que estaba previsto hacer en 5 años. Por tanto, la tecnología es perenne, sigue creciendo, es exponencial. Tenemos que utilizarla a nivel personal, a nivel organizativo también, y es fundamental para nuestra empleabilidad. Y aquí se da una paradoja. La mayor parte de nosotras y de nosotros utilizamos más y mejor tecnología en casa, con nuestros móviles, con nuestros ordenadores, de lo que puede ocurrir en alguna de nuestras organizaciones, que son más obsoletas o han llegado más tarde a esta tecnología. Tenemos un problema demográfico muy serio. Hemos pasado en menos de 50 años de 2,3 hijos por mujer como tasa de natalidad a 1,3, que ni siquiera nos permite reemplazar a aquellas personas que van falleciendo. Y como sabemos muy bien, esta pandemia se está cebando con las personas de más de 70 años en ciertas localidades, en algunas comunidades autónomas, en algunos países. Hasta el 88% de los fallecidos pues son personas de edad, son personas de más de 70 años. Estamos en la globalización 4.0 y volviendo al Foro Económico Mundial, a Klaus Schwab, el fundador, su presidente, apenas ha comenzado. Hemos tenido estos problemas tan graves, tan agudos, tan dolorosos en 2020, pero ya estamos muy poco preparados para una globalización que se ha contrapuesto a políticas nacionales más aislacionistas, pero que además está ligada a la tecnología. Y por eso Mark Benioff, que es el fundador y consejero delegado de Salesforce, una de las compañías más admirables en el mundo en estos momentos, también dijo en Davos, tercera semana de enero de este 2020, el capitalismo tal como lo hemos conocido ha fallecido, ha muerto, ha desaparecido. Estamos en otra era. El capitalismo ha durado 500 años. Estamos en el talentismo, que es la era del talento, la era en la que el talento es el motor de transformación. Y por eso la FP Dual es esencial, porque apuesta por el talento, apuesta por lo práctico, apuesta por vuestra empleabilidad. Tenemos una certeza en este mundo tan buca, tan volátil, incierto, complejo y ambiguo. Me gusta llamarlo mega buca en estos momentos. Más volátil, incierto, complejo y ambiguo que nunca. Y a partir de la ley de Greg Evans, del que fue profesor de Oxford, la supervivencia de cualquier organismo vivo depende de que su tasa de cambio sea igual o mayor a la del entorno. Si cambiamos al ritmo del entorno, sobrevivimos. Si lo hacemos a menos ritmo que el entorno, desaparecemos. Si lo hacemos a un ritmo aún mayor que el entorno, pues triunfaremos individual y colectivamente. Pues José Antonio Marina, y volvemos a un gran pensador, a nuestro filósofo de cabecera, apenas el pasado 24 de septiembre, han pasado 8 semanas, 2 meses, presentó Proyecto Centauro, que es un nuevo libro. Y es un proyecto para la educación de los próximos 30 años, 2020-2050, donde, de cara a la empleabilidad, lo importante para la educación es no solamente impartir conocimientos, la información, los datos, el conocimiento incluso puede estar accesible, pero es forjar el carácter, es tener criterio, es tener pensamiento crítico, es tener capacidad de discernir y de hacer lo correcto. Eso realmente es lo que marca el Centauro, el proyecto Centauro, del que luego hablaré un poco más. Por lo tanto, tenemos que vivir un reinicio, un reset, donde muchas de las cosas que hemos vivido, nos hemos acostumbrado, dábamos por hechas, pues ya no las tenemos en términos de libertad, de seguridad, de salud incluso, pero donde además aparecen nuevas para nuestra empleabilidad que realmente son muy importantes. Por eso me gusta recomendar libros. Este libro todavía no está traducido, de Jeff Buffett, también reciente, para ser empleables para siempre, empleables perennes. Y os hablaba antes de un mundo buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, donde debemos tener, nos cuenta Jeff, nuestra propia estrategia. Estrategia es lo que es importante para quien decide, en este caso, para nosotras y nosotros que decidimos en nuestra propia vida. Tenemos que hacerlo con una estrategia, tenemos que hacerlo sabiendo dónde queremos ir, luchando mucho, siendo resilientes y encaminando nuestros pasos. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia de empleabilidad? Pues la conjunción de 4 aspectos. Primero, lo que nos apasiona, aquello que nos gusta especialmente. El elemento, lo llama Ken Robinson. Aquello que realmente pues es lo que más nos apetece, lo que más nos gusta. Eso es esencial. La pasión es algo de lo que se habla mucho y, como dice Silvia Leán, la gran divulgadora científica y experta tecnológica, apenas 1 de cada 6 personas en nuestro país, el 16%, vive realmente apasionadamente. Vive con lo que le mueve su pasión, con lo que le hace vibrar.
Esa pasión, además, se nos tiene que dar bien, tenemos que aportar valor. Otro gran amigo, el tenor José Manuel Zapata, habla de un colega suyo, tenor también, que quiere cantar Wagner, quiere cantar las óperas de Wagner, pero no tiene una voz grave, una voz para Wagner, tiene una voz más bien aguda, atiplada, por lo tanto, no puede cantar Wagner. Le puede apasionar, lo puede hacer en la ducha, pero no va a destacar. Necesitamos ese primer círculo, que es nuestra pasión, y ese segundo círculo, que es ser únicos, destacar en lo que estamos haciendo. El tercero tiene que ver con los mercados, es decir, que los mercados demanden lo que hacemos. Nos puede apasionar, lo podemos hacer bien, pero lógicamente si no hay demanda, pues nos va a costar mucho más. Hablando en cierta ocasión con Tony Nadal, con el tío y ex entrenador de Rafael Nadal, de Rafa Nadal, decía: mi sobrino Rafael, como le llama él, ha tenido suerte en lo que le gusta y no tanto el por qué le gusta. No puede evitarlo, le encanta el tenis. Ahora, ¿dónde está la suerte? En que el tenis está bien pagado, que hay demanda, que podemos estar horas y horas frente al televisor, no digamos en la cancha, viendo jugar a tenistas de élite, de alto rendimiento. Si se dedicara a la petanca o a otras actividades menores, pues realmente pues el mercado se lo demandaría mucho menos. Y cuando el mercado lo demanda, además debe monetizarlo, debe pagarte por ello. Esta conjunción de los 4 elementos, de los 4 círculos, lo que los japoneses llaman el ikigai, la esencia, realmente es donde debemos situar nuestra empleabilidad. Lo que nos apasiona, para lo que valemos, que el mercado demanda y que además es capaz de pagar. No sé si habéis visto la campaña reciente de Gadis, Vivamos como Galegos, y que el anuncio último, lo recomiendo, está en las redes, es no vas a poder con nos, no vas a poder con nosotros, referido evidentemente al virus, al COVID-19. Mi último libro se llama Liderazgo Brain Friendly o Neurosaludable, sería la traducción en castellano, con los 9 hábitos, precisamente para tener nuestro propio liderazgo y ser empleables, 3 hábitos de dirección que tienen que ver con esa visualización, con llevarlo a las ideas que nosotros queremos, a las ideas positivas, que son las valiosas, y a nuestros objetivos. 3 hábitos de autocuidado que tienen que ver con el mindfulness, la relajación, el sueño, con el ejercicio físico y con una alimentación saludable. Y 3 hábitos de relación con los demás, porque, como decía John Donne, el poeta británico, no somos una isla, no podemos aislarnos de los demás. Debemos estar con personas tónicas, debemos contagiar de optimismo inteligente y debemos aprender constantemente. Saber cuáles son las lecciones que nos está aportando la vida para hacerlo cada vez mejor. Sufrimos de una tormenta perfecta del empleo en España. Un desempleo que antes del coronavirus parecía que estaba remontando, estaba en el 14%, que ahora muy probablemente se duplique. Sin embargo, también una escasez de talento. Antes de la segunda quincena de marzo, 4 de cada 10 posiciones en España, el 41%, no se cubría, incluso con un alto nivel de desempleo. Había mucho talento que no se cubría en las compañías, puestos informáticos, comerciales, directivos, técnicos, etcétera. Sufrimos de sobrecualificación, un 60% de los puestos en nuestro país, de los empleos, hay más titulación de la que realmente se requiere. Desgraciadamente, hace apenas unos días, un estudio decía que 2 de cada 3 padres y madres en España preferían que sus hijas, sus hijos fueran licenciados universitarios, apenas un 29% que estudiaran la formación profesional, y ellos se consideraban que, bueno, tenían en más de la mitad de los casos cierto predicamento sobre sus hijas y sus hijos. En realidad, el predicamento, por un estudio de Bankia, la Fundación Bankia y el Instituto de Empresa Familiar, más del 90% de los jóvenes en España estudian en buena medida lo que sus madres y padres le han indicado que tienen que estudiar. De ahí la sobrecualificación. De ahí la importancia de la FP Dual como algo esencial, porque nos lleva directamente a la empleabilidad, repito, desde la pasión, lo que valemos, el mercado acepta y demanda y además paga por ello. Y ha crecido la migración en un 56%, compatriotas nuestros que ya antes del coronavirus, en un 56% respecto a la década anterior, salían de nuestro país para poder encontrar un empleo en la medida de sus gustos y posibilidades. Finalmente, casi 2 de cada 10, la quinta parte de nuestros jóvenes entre 18 y 30 años, son ninis, ni estudian ni trabajan. Por tanto, tenemos ese 12 hasta 18% de personas que ni estudian ni trabajan. Hay un 14% de jóvenes que estudian lo que no deben, que es 1 de cada 7,
que no estudian lo que deben, perdón, 1 de cada 4 prácticamente estudian lo que no deben, han estudiado demasiado en el sentido de que no es lo práctico, no es lo útil, no es, por ejemplo, la FP dual y se han tenido que ir fuera. En términos del informe de competitividad global del Foro Económico Mundial, unos meses antes de la sesión de Davos que os decía, bueno, somos el país 43 en calidad directiva, lo cual es una triste noticia porque deberíamos estar en la posición 12, 15 debido a nuestro PIB, a nuestro tamaño económico. Somos el país, por su rigidez, número 61 en mercado laboral, el número 63 en educación, ni siquiera está entre las prioridades de los españoles, según en las encuestas del CIS, y el 69 en meritocracia. La meritocracia no abunda ni en la selección, en el desarrollo, ni en la desvinculación de talento. Pero el peor dato de todos sobre 193 países es que somos el 116, hemos perdido una posición entre el año pasado y este en prácticas, en la realidad de la selección y en la desvinculación de nuestro talento. En general, salvo excepciones notorias, seleccionamos poco y mal y desvinculamos mal, de manera que pues eso repercute en la productividad y en la competitividad de nuestras organizaciones. En definitiva, no cabe duda, ahora hay una campaña del chef José Andrés, que vive desde hace años en Estados Unidos, el país más rico del mundo en calidad de vida, en producto, en clima, en compañerismo, en la buena gente, pero no somos el país de la educación y no somos el país del mercado laboral por su rigidez. Esto es una amenaza y la medida que somos conscientes para nuestra empleabilidad es una enorme oportunidad, porque si analizamos bien el talento, nuestro talento, lo diagnosticamos bien, analizamos nuestra empleabilidad y la hacemos crecer, tenemos enormes posibilidades. ¿Quieres atravesar la tormenta? Pues es la pregunta que te ofrezco en este día de diciembre con la Cámara de Málaga en la FP Dual. Pues 5 aspectos. Primero, cambiar el modelo de relación, la pista de despegue y de aterrizaje. Porque hay un modelo que ya no existe, que es, bueno, yo estudio, deseablemente una licenciatura universitaria, me contrata una empresa y tengo un empleo para toda la vida. Esto se lo hemos oído a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores. Esto ya no existe. Este modelo de las 3 S es caduco, es obsoleto, es impracticable, no es real. Tenemos que apostar por las 3 no, Bueno, aunque no tengamos experiencia, tenemos que ir aprendiendo. Ahora os hablaré del precurrículum. Para cuando llegue la oportunidad rendir desde el primer día, tenemos que asumir en este mundo megabuca que la estabilidad ya no es una realidad, que las cosas serán cada vez más volátiles, más inciertas, más complejas y claramente más ambiguas, y que el enganche es una minoría, es decir, las personas con implicación, con compromiso, con esa energía extra que le ponen al proyecto a nivel de toda la Unión Europea. Es apenas el 13% de los profesionales, de los empleados, y en España llega al 6%, una de cada 16 personas. Por tanto, es una gran ventaja competitiva. Vivimos en una sociedad líquida, como dijo Bauman, vivimos en un modelo líquido de relaciones y de organización. Por eso os decía una idea de la Universidad Miguel Hernández de Elche en su día, tener un precurrículum, estar en redes sociales, en términos profesionales, sobre todo en LinkedIn, pero también puede ser en Twitter, puede ser en Facebook, puede ser en Instagram. Y no solamente hablar de lo que hemos hecho hasta ahora, de nuestra trayectoria, mirando del presente al pasado, sino de nuestra trayectoria a futuro. ¿En qué quiero ser la referencia? ¿En qué voy a practicar, a estudiar en la FP Dual, por ejemplo, para ser mejor que nadie, para ser único, para ser referente en lo que podemos hacer? Sobre todo en un país como el nuestro, de calidad de vida, como antes decía, de un mercado educativo y laboral muy rígido, pero que es un país de Quijotes, un país donde podemos tener pocos corredores de Fórmula 1, pero ser campeones del mundo, estar entre los mejores, pocos tenistas de alto nivel, pero estar evidentemente en la vanguardia, como el caso de Rafa Nadal que decía antes. Pasan en el mundo del deporte, pasan los investigadores, pasan los directivos, apenas una docena, pero siendo los consejeros delegados de multinacionales en su sede de origen. Por tanto, una enorme ventaja. Y os animo, como una de las cosas prácticas en esta primer elemento para navegar la tormenta perfecta, disponer de un precurrículum, que cuando podamos contactar, mi Twitter es Juan Carcubeiro, mi LinkedIn Juan Carlos Cubeiro, pues digáis no solamente lo que hacéis hoy, lo que habéis hecho en el pasado, sino lo que vais a hacer en un futuro cercano. Porque tenemos que cambiar de forma, tenemos que pasar del trabajo, que viene del latín tripalium, instrumento de tortura del Imperio Romano,
a el empleo. El trabajo ha sido históricamente una tortura. Lo han hecho los siervos, los esclavos, los proletarios, los obreros, y lo van a hacer los robots. Lo están haciendo cada vez más los robots. Las investigaciones dicen que hace apenas 2 años, en 2018, 29% de toda la actividad económica del mundo, prácticamente un tercio, lo hacían ya la digitalización, la automatización, los robots. Y en 2 años, y esto se ha acelerado, antes hemos hablado del 5x5, ese 29% va a pasar, se va a casi aumentar en un 50% al 42%. Por tanto, cuidado con dedicarnos a trabajar, porque trabajar lo van a hacer cada vez más, lo están haciendo ya los robots. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar a empleo, no es trabajo, es empleo. Y empleo es implicarnos, emplear nuestro propio talento. Para lo cual hay que definir bien el talento y ponernos manos a la obra, por ejemplo, en la FP Dual, para implicarnos, para emplearlo, para crecerlo, para hacerlo crecer. Segundo aspecto, modificar la idea del talento. Estamos hablando de empleabilidad, que es un concepto creado en 1997 por el difunto profesor Sumantra Ghoshal, profesor tanto en la London Business School en Londres como en el INSEAD en Fontainebleau, cerca de París, y que lo acuñó como esta capacidad, de ahí habilidad, capacidad, para crear nuestro propio empleo, en la medida que seamos emprendedores puros, o para generar empleo en una organización ya consolidada, ya existente. Por lo tanto, es un concepto dinámico, un concepto que en un momento dado podemos tener empleabilidad y en otro tener una mayor empleabilidad, por ejemplo, tras el coronavirus, o perder empleabilidad. Como a mí me gusta decir, el talento que no se aprecia, se deprecia. Por lo tanto, el talento no es un concepto fijo y la empleabilidad tampoco, es un concepto dinámico. ¿Qué dice todavía 6 años después, 23ª edición, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? ¿Qué es el talento? Pues inteligencia, capacidad intelectual, aptitud con P, capacidad para el desempeño, persona inteligente y solo la cuarta acepción, la moneda de cuenta de griegos y de romanos, el talento. Por tanto, es una definición incompleta, sí, sustantivo, inteligencia. Pero ¿qué tipo de inteligencia? Porque la gran pregunta del talento que nos tenemos que hacer, que me gustaría que os hicierais las personas que estáis compartiendo esta presentación, es el propósito. ¿Talento para qué? Seguro que muchos habéis visto algún episodio de las 8 temporadas de Big Bang Theory y si os pregunto, ¿son inteligentes los protagonistas? Pues claro que lo son. Tienen un cociente intelectual muy elevado. ¿Tienen talento? Ahí la cosa no está tan clara. Pueden tener talento para unas cosas, profesores de física cuántica, pero no para otras. Relaciones sociales, relación entre amigos, sus novias, y eso es lo que lo convierte en una sitcom, en una comedia. Porque si no, pues para ver personas muy inteligentes que lo hacen bien, pues no tendría gracia. La gracia es que tienen talento para unas cosas, pero no tienen talento para otras. Por tanto, hay que calificar esta inteligencia. Y vuelvo a José Antonio Marina. Hablaba de Proyecto Centauro, un libro anterior suyo, Objetivo, generar talento, cómo poner en acción la inteligencia, de 2017, nos dice que sí, que el talento es una inteligencia, pero una inteligencia que hace 4 cosas. Primero, que elige bien las metas. La FP Dual puede ser una gran elección en términos de empleabilidad. Hago lo que me gusta, aprendo rápidamente, me incorporo a compañías, estoy combinando la parte más teórica, podemos llamarlo así, con la absolutamente práctica y salgo al mercado de trabajo haciendo cosas muy concretas. En electrónica, en informática, en el sector del automóvil, donde cada uno estéis. Ese talento que es inteligencia, elige bien las metas, a partir de ahí, de esa elección voluntaria y consciente, maneja la información. Porque vivimos en un mundo de Big Data y todavía no hemos visto nada, pero tenemos que saber gestionarla. Como decía antes, desde el criterio, desde discernir, desde el pensamiento crítico, desde hacer lo correcto. El talento es una inteligencia que gestiona bien las metas y maneja la información gestionando las emociones. En un 90% el talento es gestionar nuestra propia emoción y la emoción con los demás. Y el talento pone en práctica las virtudes de la acción. No solamente son valores vividos, son virtudes. Y por tanto, amplía capacidad de acción en términos dinámicos y mejora continuamente. Por eso José Antonio, siguiendo a Arquímedes, el padre de la idea, del concepto de talento, dice que es un concepto valorativo, es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. No es una acción, es un concepto valorativo. No es una capacidad, es un concepto valorativo. Es el acto, la sucesión de actos, el hábito, que diría Aristóteles,
de que invirtamos bien nuestra inteligencia. Porque podemos tener más o menos inteligencia, lógico-matemática, social, musical, corporal, etcétera. Pero tenemos que invertirla bien constantemente. Libro que me gusta también recomendar, el de mi buen amigo Rubén Turienzo, al que le pilló el coronavirus en México, ya está en Europa, que se llama Haz que suceda, que son herramientas para alcanzar nuestros objetivos. ¿De qué depende que alcancemos nuestros objetivos? Rubén Turienzo nos habla de 6 preguntas abiertas. ¿Qué queremos conseguir? Elegir las metas. ¿Por qué y para qué queremos conseguirlas? Por tanto, las metas. ¿Quiénes somos en términos de nuestro talento, del valor que aportamos, de lo que hacemos bien? ¿Con quién queremos hacer esto? Porque el tándem es la unidad mínima del liderazgo, porque necesitamos un quinteto normalmente cuando queremos hacer las cosas. Y finalmente el modo de hacerlo, el plan de acción, el cómo y el tiempo, el cuándo. ¿Qué, por qué, quién y con quién, cómo y cuándo hacerlo? Ya estamos en el ecuador de estas 5 pistas, 5 claves. ¿De qué se compone el talento? Bueno, pues de capacidad, compromiso y contexto. Tuve el grandísimo honor y la suerte de trabajar durante 10 años, 2006-2016, con la selección española de fútbol, con La Roja, entre otras cosas con los cursos de dirección deportiva, con mi gran amigo y hermano en estos momentos, Jorge Carretero, que fue durante 18 años el portavoz de la Real Federación, y escribir una trilogía con Leonor Gallardo, con la catedrática de gestión deportiva, sobre La Roja, sobre las 2 Eurocopas y el Mundial. Y insistíamos mucho en esta idea de talento que es capacidad, aptitud con P, conocimientos y habilidades, y actitud, comportamientos, compromiso, que es la energía física, mental, emocional y de valores que le ponemos a lo que hacemos, y el contexto, el encaje. Hay jugadores que pueden ser muy buenos en términos de capacidad, incluso de compromiso, pero que no encajan en la cultura, no encajan en el modo de hacer las cosas, no encajan en el clima, en el ambiente de trabajo, no encajan en que les compense hacer lo que hacen y no encajan en la cooperación, porque el talento individual hay que convertirlo a través de las sinergias en talento colectivo. La actitud es esencial, pero tenemos que partir de la aptitud. Uno de mis libros recientes, Liderazgo Zidane, hablaba del efecto Dunning-Kruger, por 2 psicólogos que así se apellidan. Básicamente quiere decir que las personas que no saben sobre algo se lo inventan. Básicamente se lo inventan. Hay una especie de U que cuando eres una persona especializada en algo te genera mucha confianza, pero paradójicamente, y lo vemos en los todólogos de la televisión, de la radio, de los medios que hablan de todo, parecen saber de todo, están improvisando. En realidad, muchos no son especialistas en absolutamente nada. La paradoja es la enorme confianza en sí mismos de estas personas ignorantes. Pero claro, esto al final se nota y se nota muy rápido porque tomas peores decisiones, tienes peor criterio. Por lo tanto, primero aptitud, conocimiento, de ahí la parte de formación profesional, formación, y luego la actitud, attitudine en italiano, es la postura ante la vida. La postura en 3 aspectos. La utilización de nuestro lenguaje. Luis Castellanos, el gran experto en el lenguaje de la felicidad, en la ciencia del lenguaje positivo, que también tiene una trilogía a la que os remito, el último de los libros, El lenguaje de la felicidad. Si cambiamos el relato, si cambiamos las palabras, si somos optimistas e inteligentes en nuestro lenguaje, transformamos nuestra vida, nuestro rendimiento y nuestra salud. Las emociones. Las emociones es la reacción que tenemos corporal ante lo que está pasando. Si habéis visto Del revés, Inside Out, hay 5 más 1 emoción, la alegría, el miedo, el asco, la ira y la tristeza. Y además, ahí no aparece, es otro personaje de la película, la sorpresa. Tenemos que generar sorpresa positiva. Tenemos que saber gestionar nuestras emociones. Y la presencia, la comunicación no verbal. Aquí os remito a Amy Cuddy, profesora de Harvard, que es la gran experta en demostrar que cuando estamos cabizbajos cambia nuestro cuerpo, pero que si también cambiamos la postura corporal, se elevan las hormonas positivas, como son la oxitocina, hormona del cariño, la testosterona, la hormona de la fuerza, y baja el cortisol, que es una hormona muy útil cuando sentimos miedo, pero que tenemos que eliminar, tenemos que reducir cuando simplemente es una amenaza y no es real. En el año 92, Stephen Covey, uno de los gurús del pensamiento positivo, del desarrollo, escribió Los 7 hábitos de la gente efectiva, altamente efectiva, gente eficaz, que son
Bueno, 3 hábitos para nuestra victoria privada, iniciativa, frente a, parece que lo normal ahora que es sentirse mal, sufrir, estar deprimido, digamos, a escuchar las malas noticias de la prensa y no hacer casi nada, todo lo contrario, proactividad, iniciativa. Empezar con un fin en la mente, elegir tus metas, como antes veíamos, y priorizar, darle importancia no solo a lo urgente, sino a lo importante. Y para relacionarnos con los demás, pensar en beneficio mutuo, en ganar la otra persona y ganar tú, empatizar, primero comprender para ser comprendido y así generar sinergias. De manera que el 7º hábito es el aprendizaje continuo. Él decía, Covey decía, afilar el hacha o afilar la sierra, ¿no? Estar constantemente puliéndola para salir adelante. En términos de un árbol, nuestra empleabilidad significaría pues 3 hábitos que son nuestras raíces, proactividad, estar pensando constantemente qué es lo que voy a hacer, no quedarme reaccionando. Hace unos días escuchaba a José Antonio Llorente, el fundador de Llorente y Cuenca, una de las grandes agencias de comunicación en España y en Latinoamérica, y decía, ahora mismo reaccionar ya es llegar tarde. Tenemos que proaccionar, tenemos que anticiparnos, tenemos que fortalecer esta iniciativa. Empezando con un fin en mente, que es el propósito, y priorizando. El tronco de este árbol, de este gran árbol, es el beneficio mutuo. Pensar siempre en que vas a ganar tú y que va a ganar la otra persona. Generosidad y desde tu humildad también beneficiarte positivamente. Y luego, primero entender para ser entendido, la empatía, sinergizar, hacerlo juntos en equipo, y luego esa learnability, esa aprendibilidad, esa capacidad de estar aprendiendo constantemente. ¿Cuál es la cualidad más importante para vuestra empleabilidad, para nuestra empleabilidad? Bueno, pues la Asociación Nacional en Estados Unidos de Instituciones Educativas, de Empleadores, conjuntamente en 2015, llegó a la conclusión, la cualidad más importante para nuestra empleabilidad y se acelera con el coronavirus es la colaboración. Lo que las empresas quieren cuando os van a contratar es que seáis personas con la autoconfianza, el autocontrol, la serenidad suficiente para empatizar con otras personas, influir desde la colaboración, ser equipo, ser una piña y conseguir los resultados a través de sinergias. Por eso el equipo es tan importante. Cuando pensamos en Rafa, antes lo mencionaba, también tenemos que pensar en sus entrenadores, en el anterior o en el actual, porque son un equipo, porque sin ello no tiene sentido, incluso en deportes individuales. No éramos los más valiosos individualmente en 2010, hace 10 años, cuando La Roja ganó el Mundial en Sudáfrica. Sí lo fue sumando desde el mestizaje, desde la colaboración entre grandes jugadores, pero sobre todo que generaron sinergias y hicieron juntos. Y luego, evidentemente, si habéis visto en Netflix la serie El último baile de Last Dance, como Phil Jackson como entrenador consigue que los Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Tony Kukoc, etcétera, consiguieran que sinergias, consiguieran pues juntos conseguir este 6º anillo que ya era muy difícil desde su propio poderío físico, porque ya estaban, digamos, mayores para la NBA, para la práctica del baloncesto. Ejemplos más recientes, algunos seguramente seréis seguidores de La Voz, líder de audiencia, con estos cantantes que son los coaches, donde evidentemente se busca la capacidad de colaborar. Es una especie de gran karaoke, personas, chavales jóvenes que cantan muy bien, pero que tienen que tener su estilo, su identidad, su capacidad propia para hacer bien las cosas. O en programas más mundanos, como puede ser First Dates o La Isla de las Tentaciones, al final, ¿qué se está buscando en esta sociedad del espectáculo? Bueno, pues ser percibidos como diferentes, como únicos, como empleables, repito, porque lo hacen muy bien, porque les gusta mucho lo que hacen y porque, lógicamente, hay una demanda para ello que se puede convertir en euros, se puede monetizar. Y voy a los 2 últimos, la marca personal. Dejamos marca, dejamos huella. Si no dejamos huella, algo está pasando. Porque una marca personal, como la marca comercial, es una promesa de valor. Es que te conocen y saben la huella que estás dejando. Como la huella de Neil Armstrong. El primer paso en la Luna, pequeño paso para el ser humano, para el hombre, un gran paso para la humanidad, desde 1969, y ahí ha quedado la huella de la bota de Neil Armstrong, del astronauta. 5 claves para crear la marca. La más importante, autoconfianza. Creer en ti, confiar en ti. Tener autoestima y saberte derechos, sujeto de derechos, además de obligaciones. Identificar tus fortalezas. Especializarte, de ahí la importancia de la FP Dual, te especializas en algo muy concreto que haces muy bien. Crear una imagen
algo que los demás imaginen de ti o algo que puedas proyectar. Y, por supuesto, la tecnología, las redes sociales, para utilizarlas y para difundir esa imagen que muestra tus puntos fuertes, que muestra tu especialización desde tu propia confianza. Sigo recomendando libros, 2 grandes libros de buenos amigos que son Saltar de la pecera, una historia de marca personal, una gran especialista en marca personal, como es la CEO de Brandy, Cristina Mulero, y Monetízate, de Andrés Pérez Ortega, el padre de la marca personal, su 5º libro, y que nos enseña cómo ganarnos realmente muy bien la vida con proyectos paralelos que nos haga cada vez más empleados. Conocemos a los actores por su marca, conocemos a María Callas o Pavarotti en la ópera por su marca, conocemos a Leo Messi, Cristiano en el fútbol, conocemos a Risto Mejide y Cristian Galvez, conocemos incluso a tecnólogos que han diseñado videojuegos y que tienen el secreto de la creatividad, y así son sus marcas, así son sus huellas, así es su promesa de valor. Y os animo a hacer lo mismo desde el sano orgullo, desde la humildad, desde aprender constantemente. Porque, como dice el cómico Steve Martin, con una carrera de décadas también, hemos de ser tan buenos que nadie nos pueda ignorar. Que cuando estemos en una entrevista de selección, en nuestro propio empleo o en lo que digamos en nuestro blog, la gente diga, wow, esta persona realmente sabe de lo que está hablando, tiene la aptitud, tiene la actitud, tiene el compromiso y sintonizamos en esta comunidad porque me está aportando valor. Y vamos ya a la 5ª y última, que es el aterrizaje más para las empresas en las que ya estáis trabajando en la FP Dual o que os pueden contratar tan pronto como salgáis de la formación profesional. Se trata de crecer rentablemente. Os recuerdo este desastre. Somos el país 116 del mundo en selección de talento y en desvinculación de talento. Por tanto, tal vez trabajéis la primera vez en una compañía que no os diga mucho, pero a partir de la segunda tenéis que ser un gran atractor de talento. Para empezar, alguien que sepa seleccionar de verdad, por competencias, por valores, con entrevistas de incidentes críticos, con especialistas, que no lo haga a tontas y a locas. Porque la gran pregunta ahora es quién atrae a quién. El talento a la empresa al talento. En 2015 estaban al 50%. Estábamos el talento y las compañías al 50%. En 2020, datos de Harvard Business Review, el 90% del poder de negociación lo tiene el talento. Apenas el 10% las empresas. Lo que pasa es que en esta tormenta perfecta del empleo, en nuestro país tan querido, pues muchas veces parece que, bueno, no hay empleo, voy a admitir cualquier cosa. No. Si tienes talento para alguien, para algo, si has puesto en valor lo que sabes, quieres y puedes hacer, tienes un enorme poder para elegir aquellas organizaciones que realmente sean proyectos ilusionantes, con comunidades, organizaciones número 5, como dice Lole Sala, empresas humanistas que realmente te aporten mucho, te hagan crecer, desarrollar y ser más feliz. Por eso en las empresas está pasando de la selección a la seducción, desde redes sociales, desde cualquier tipo de publicidad, de marketing, a seducir el talento. Soft skills está llamando ahora habilidades blandas, hemos hablado de colaboración, competencias de compañerismo, que no son otra cosa que inteligencia emocional. Es lo que sentimos en nosotros mismos individualmente, desde la autoconciencia y la autoconfianza, lo que sentimos en los demás, que es la empatía, lo que hacemos por nosotros mismos, esta resiliencia, esta serenidad, esta tranquilidad, este autocontrol, y lo que hacemos con los demás, que son las habilidades sociales, la colaboración, compañerismo, en definitiva, desde la creatividad, etc. Capacidad, pero compromiso que vemos en Rafa Nadal peleando por su 13º Roland Garros con la fuerza del primer día, como si fuera un chaval. Compromiso cuando se analiza a los mejores ponentes, a los mejores conferenciantes en España y en todo el mundo, tiene un elemento común, gente muy comprometida que genera energía, que contagia de energía positiva y que hace que salgas vibrando, que salgas mucho mejor que cuando empezaste. Y además, como decía antes, disponemos de la tecnología. No va a ser un mundo de Terminators, que se acabarán con el trabajo, pero no con nuestro empleo. Va a ser un mundo de Iron Man. Por cierto, recomiendo, si veis Netflix, la última entrevista a Robert Downey Jr., el que ha hecho el papel de Iron Man desde el principio, entrevistado por David Letterman, cómo él mismo aprovecha la tecnología para ser mejor actor, para ser mejor profesional, para ser mejor persona. Por eso cuando nos dicen, bueno, los empleos se van a automatizar de una manera muy fuerte en el 47% de ellos, con una manera mediana, el 19%, solo 1 de cada 3
va a estar poco digitalizado, poco automatizado, que son los estudios de la Universidad de Oxford, del doctor Carl Frey y del doctor Michael Osborne. Es importante saber qué no se va a automatizar en los próximos 20 años. La creatividad es netamente humana y no es fácilmente digitizable, por lo menos en las próximas 2 décadas. Por tanto, cuanto más apostemos por nuestra curiosidad, por nuestra creatividad como base de la innovación, mejor nos va a ir en términos de empleabilidad. La inteligencia emocional, la mencionaba antes, autoconfianza, autocontrol, orientación a resultados, empatía, influencia. Las máquinas no van a ser emocionalmente inteligentes, por mucho que se utilice un lenguaje muy atractivo, pero no lo van a ser en los próximos 20 años. Y esto lo dicen grandes expertos como Frey y como Osborne. Y la intuición. Los líderes, las líderes son intuitivos, son intuitivas, resuelven de una manera más ágil, más rápida, problemas muy complejos. Las máquinas nos aportan datos e información, pero el criterio de los grandes profesionales, de los grandes líderes, de las personas intuitivas, va a prevalecer y va a ser más importante. Pensemos, por ejemplo, en un médico en esta crisis sanitaria. Más importantes que nunca, porque los datos no nos dan la resolución del coronavirus inmediatamente. Depende de nuestra salud, depende de nuestro sistema inmune, depende de nuestra edad, depende de nuestra trayectoria, depende de muchas cosas que el buen médico las tiene en cuenta para el diagnóstico y para la decisión. Por tanto, creatividad, intuición, emocionalidad, lo que me gusta llamar las islas CIES, casi al otro lado de la península respecto a Málaga, ¿no? Frente a Vigo. Necesitamos emplearnos en estas islas CIES, en esta creatividad, en esta intuición, en esta emocionalidad. Y esto nos lleva a la aprendibilidad o learnability, concepto acuñado hace 3 años por Mara Swan, la que fuera vicepresidenta y responsable de talento a nivel mundial de Manpower Group, y teniendo en cuenta que 4 de cada 10 profesionales a lo que damos prioridad es en nuestras carreras a la oportunidad de desarrollo, cuando estamos buscando un nuevo empleo. Por tanto, a crecer profesional y personalmente. Este es el proyecto Centauro del que os hablaba antes. El término lo creó Garry Kasparov, jugador de ajedrez, compitió contra Deep Blue, contra la máquina de IBM, ganó una vez creativamente, perdió, y cuando le preguntaron cómo sería el ajedrecista, el profesional del siglo XXI, pues dijo, bueno, será un centauro, llevará un cuerpo de caballo, que es la tecnología, la empleará mejor que nunca, pero no sustituye al criterio humano. La parte de la cabeza, la parte del cerebro, la parte de nuestro liderazgo, evidentemente es humana. Por tanto, aprovechar la tecnología, pero desde un carácter mejor forjado, como también se hace en la FP Dual. ¿Qué deben hacer las empresas para crecer rentablemente? Pues pasar del talento individual al talento colectivo, desde las sinergias, innovando de una manera muy eficiente, porque los clientes evidentemente nos cansamos del ya conocido, queremos novedades, queremos innovaciones, queremos hacerlo cada vez más, sobre todo cada vez más, como veremos, desde la sostenibilidad, no solo de la empresa, sino del planeta, siendo más productivos, para eso la tecnología nos puede ayudar, pero siempre es un medio, nunca es un fin en sí mismo, desde una mejor calidad de servicio, que llamamos excelencia, y que tiene que ver con la calidad de servicio al cliente interno. Sostenibilidad, como decía, hace unos días estaba viendo, por ejemplo, que compañías que invierten fondos cada vez son más rigurosas en la sostenibilidad de las propias compañías. Mencionaban una empresa francesa en la que Mapfre, que todos conocéis, iba a invertir y, sin embargo, hizo un proceso de despido muy poco ético y muy poco profesional y decidió, pues, salirse de la cartera, en su cartera, de ese valor, de esa empresa, porque entendía que no lo estaba haciendo bien, no era ética y, por tanto, no era sostenible. Y, lógicamente, la reputación. En estos momentos, la transparencia es esencial porque cualquier error, cualquier crisis reputacional puede costar rápidamente más de 1/3 del valor de una compañía. Última reflexión. Antes hablaba don José Ortega y Gasset. Podemos ir a Antonio Machado en esa década de los 30, desgraciadamente exiliado y fallecido fuera de nuestro país, pero en uno de los versos, don Antonio decía, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esto es comprometernos, cumplir con nuestras promesas. En este caso de empleabilidad desde la FP Dual. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana ya será tarde. Es ahora. Así que os animo ahora a ser cada vez más empleables, a seguir apostando por la FP Dual, a animar a compañeros que a lo mejor no tienen muy claro qué es lo que les apasiona, qué pueden poner en valor, qué hacen bien
y a lo mejor sus padres están soñando con una licenciatura universitaria donde van a engrosar las filas del desempleo en lugar de ser empleables desde la FP y la FP dual. Y por tanto, ahora es el momento de tener claras las ideas, de saber qué es lo que nos pasa, de tener un precurrículum, de animarnos en nuestro lenguaje, nuestras emociones, nuestro comportamiento y postura no verbal. Y por tanto, desde ese compromiso, prometer para ponernos en valor, para ser cada vez más empleables y para en lo que más nos gusta y mejor sabemos hacer, realmente ser únicos, que es de lo que se trata. Somos un país maravilloso, de gran calidad de vida, como decía, con problemas de educación, de calidad directiva, de meritocracia, pero bueno, es un gran momento desde la oportunidad si sabemos cuál es este puerto. Y este puerto, lógicamente, es nuestra empleabilidad. Básicamente, daros las gracias. Es un placer estar virtualmente con vosotros. Podemos proseguir la conversación en LinkedIn, en Facebook, en Instagram o en mi Twitter, Juan Carcubeiro. Os animo a lo mejor porque lo merecéis. Tenemos la generación más preparada de la historia de España y ojalá, si nos damos cuenta, también la más empleable. Muchísimas gracias.